el descubrimiento más peligroso de Jung no tenía que ver con fuerzas místicas, sino con lo que sucede cuando una persona decide confiar en el universo, y por qué este giro psicológico puede o bien destruirla por completo, o transformarla en algo extraordinario. En sus investigaciones sobre el proceso de individuación, Jung documentó individuos que habían aprendido a confiar en el fluir de la vida en lugar de luchar contra ella. Estas personas descubrieron que, al dejar de intentar controlar todo y comenzar a colaborar con sus experiencias, su realidad entera se transformaba de maneras que parecían imposibles. Jung llamaba a este hallazgo peligroso porque constató que confiar en el universo, sin una adecuada comprensión psicológica, podía derivar en evasión espiritual, conciencia de víctima o en la pérdida total de la autonomía personal. Sin embargo, quienes aprendían a confiar de manera correcta, experimentaban lo que él describía como una transformación psicológica profunda, donde todo en sus vidas cambiaba de manera auténtica. Hoy quiero revelar lo que Jung consideraba su descubrimiento más peligroso acerca de la capacidad diferenciada de confianza, y por qué creía que esta rara habilidad podía convertir a una persona en víctima de su propia sensibilidad, o transformarla en un colaborador consciente de su evolución psicológica. El avance de Jung se produjo a través del caso de un paciente que llegó a su consulta describiendo un fenómeno imposible. Este individuo podía prever dinámicas de relación, percibir giros en su vida profesional antes de que sucedieran, y parecía recibir, de manera constante, la orientación exacta que necesitaba mediante sucesos aparentemente aleatorios. Pero lo inquietante del caso era que el paciente estaba completamente desbordado por sus percepciones. No lograba apagar la conciencia de los patrones significativos. Se sentía responsable de resultados que no podía controlar y había quedado paralizado por la intensidad de su sensibilidad hacia la interconexión de la vida. Veo la red de significado en todas partes, pero no sé cómo habitarla sin perderme en ella, confesó el paciente a Jung. Él comprendió que aquello no era un delirio, sino una forma rara de percepción psicológica, la capacidad de reconocer, en tiempo real, la significación simbólica y evolutiva de los acontecimientos de la vida. El paciente poseía lo que Jung más tarde llamaría conciencia simbólica activa. La transformación comenzó cuando Jung lo ayudó a entender que su abrumadora sensibilidad no era una maldición, sino un don aún sin desarrollar. Aprendió a trabajar con sus percepciones en lugar de ser devorado por ellas, desarrollando lo que Jung denominó participación consciente en su propia evolución psicológica. Este caso le reveló que algunos individuos nacen con una sensibilidad intensificada hacia los patrones significativos que subyacen a la experiencia vital, pero que, sin una integración adecuada, esa capacidad se convierte en fuente de confusión y desbordamiento, más que en un canal de sabiduría. De allí surgió lo que Jung denominó el sistema de confianza diferenciada. Descubrió que las personas con esta capacidad operaban a través de 3 mecanismos psicológicos distintos que la mayoría no poseía ni desarrollaba. El primero era el reconocimiento simbólico de patrones. Estos individuos percibían automáticamente la relevancia psicológica de los hechos de las relaciones y de las circunstancias, leyendo la vida de manera simbólica, observando los temas de desarrollo y los patrones inconscientes que se desplegaban a través de sus experiencias. A diferencia de la simple búsqueda aleatoria de coincidencias, aquí se trataba de identificar auténticas dinámicas arquetípicas y procesos psíquicos conforme se manifestaban en lo cotidiano. El segundo mecanismo era la sensibilidad sincrónica. Jung descubrió que experimentaban coincidencias significativas no como hechos ocasionales, sino como una comunicación regular de su inconsciente acerca de sus necesidades y direcciones de desarrollo psicológico. Esto creaba un diálogo constante entre sus elecciones conscientes y la sabiduría inconsciente, mediado por las circunstancias que aparecían en su vida. El tercer mecanismo era la presión de integración. Jung descubrió que estas personas sentían la necesidad ineludible de traducir sus percepciones en acciones conscientes. No podían limitarse a observar patrones, debían responder a ellos
y permitir que guiaran su desarrollo interior. Esto generaba lo que Jung describía como intensidad existencial a la carga y el don de no poder vivir en inconsciencia una vez que se había desarrollado la capacidad de percibir los significados profundos de la existencia. Pero lo más perturbador de este descubrimiento era cómo reaccionaba la sociedad ante las personas con capacidad diferenciada de confianza. Jung documentó un patrón sistemático de rechazo, incomprensión y persecución que explicaba por qué estos individuos solían terminar aislados o desarrollando problemas psicológicos. Jung observó que quienes desarrollaban esta capacidad se enfrentaban a una especie de policía de la racionalidad, un entorno que exigía explicar cada percepción mediante marcos puramente lógicos. Los demás pedían pruebas científicas para sus intuiciones sobre patrones con sentido, tratando su lectura simbólica como si fuese ilusión o autoengaño, en lugar de reconocerla como otra forma de inteligencia. Al mismo tiempo, describía el conflicto con la adicción al controlan la manera en que su confianza en el proceso de la vida amenazaba a quienes se sostenían en estructuras rígidas para sentirse seguros. Su soltura ante la incertidumbre y el cambio encendía la ansiedad de quienes necesitaban previsibilidad, generando rechazo o intentos de convencerlos de que actuaban con ingenuidad o irresponsabilidad. Aún más grave resultaba la trampa del materialismo espiritual. Jung advirtió que ciertos círculos, New Age o comunidades espirituales, podían explotar esta sensibilidad, promoviendo pensamiento mágico y dependencia pasiva, en vez de respaldar la madurez psicológica que tal capacidad requería. La ironía era cruel a la misma sensibilidad que podía contribuir a la evolución psíquica colectiva, se convertía en motivo de marginación social o en terreno fértil para la manipulación espiritual. Escribía que quienes poseen la aptitud de confiar conscientemente en el proceso psicológico de la vida suelen sentirse extranjeros en un mundo que demanda o bien control absoluto o bien rendición total, cuando en realidad habitan de forma natural el espacio intermedio. A partir de esta constatación, Jung empezó a distinguir expresiones diferentes de la confianza diferenciada, cada una con desafíos y recorridos de desarrollo específicos. Describía al receptor abrumado como aquel que lo siente todo, pero carece de límites firmes o de habilidades de procesamiento. Absorbe significado de cada experiencia, pero no consigue distinguir entre proyecciones propias e intuiciones genuinas. Con frecuencia se repliega, vive como ermitaño o desarrolla ansiedad por sobrecarga de información. Su tarea consistía en aprender a discriminar, a proteger su energía sin perder sensibilidad y a separar con claridad lo que proviene de su mundo interno de aquello que realmente señala el entorno. Retrataba también al controlador resistente, alguien que nace con capacidad de confianza diferenciada, pero que le teme debido a condicionamientos sociales o a traumas. Alterna momentos de percepción profunda con periodos de control rígido sobre su vida. Hacia afuera puede parecer exitoso, pero por dentro vive en conflicto. Su desarrollo implicaba soltar el control de manera gradual, sin caer en la pasividad, construyendo confianza en su propia sabiduría psicológica y tolerando la ambigüedad sin desorganizarse. A continuación, hablaba del evasor espiritual, quien utiliza su aptitud para reconocer patrones significativos como escape de responsabilidades, prácticas o emociones difíciles. Tiende a interpretar la sincronicidad como validación cósmica, en vez de verla como orientación para el crecimiento psíquico. El aprendizaje crucial estaba en poner los pies en la tierra, anclar las comprensiones en responsabilidad personal y emplear la sensibilidad para sostener el desarrollo, no para eludirlo. Por último, describía al colaborador integrado, aquel que ha aprendido a emplear su capacidad de confianza diferenciada como herramienta para un desarrollo psicológico consciente. Reconoce los patrones con sentido, sin entregar su agencia personal. Usa las experiencias vitales como guía para crecer, mientras asume plenamente las consecuencias de sus elecciones. En él, se ve una confianza madura que enriquece, y no sustituye, el pensamiento racional y el compromiso con la responsabilidad.
Jung insistía en que el peligro no residía en la sensibilidad en sí, sino en el fracaso de la integración. Sin un proceso adecuado, esta aptitud podía desembocar en rupturas psíquicas, aislamiento social o inflaciones espirituales. Advertía de la crisis de la adicción al significado, la tendencia a buscar sentido en todo, hasta perder la capacidad de vivir sin análisis constante, transformando el don en compulsión e impidiendo el contacto espontáneo con la vida. Señalaba también la trampa de la confusión de responsabilidad. Aun cuando faltan límites, la persona empieza a sentirse responsable por resultados que no están bajo su control, creyendo que sus percepciones o su energía determinan lo que sucede a otros, y cargando con culpa y ansiedad cuando sobrevienen acontecimientos negativos. Observaba además la espiral de aislamiento. Dado que sus percepciones se apartan del pensamiento convencional, muchos optan por retirarse de los vínculos, en lugar de aprender a comunicar adecuadamente sus intuiciones. El retiro refuerza su hipersensibilidad y los desconecta de influencias que podrían anclarlos. Finalmente, describía el peligro de la inflación. Algunos desarrollan un sentido de superioridad respecto de su capacidad. Se creen más avanzados que quienes no comparten su sensibilidad, y con ello bloquean el aprendizaje y la conexión auténtica. En el extremo, cuando la confianza diferenciada no se integra, la persona puede derrumbarse psicológicamente porque no logra funcionar en un mundo que no valida sus percepciones. Ante este panorama, Jung proponía un método de integración para el desarrollo de la confianza consciente. Diseñó técnicas específicas para que las personas con esta sensibilidad pudieran desplegarla sin caer en los escollos que las destruyen. En el centro aparecía el entrenamiento en discriminación, aprender a diferenciar patrones genuinos de proyecciones psíquicas, verificar intuiciones por múltiples fuentes, examinar los apegos emocionales a ciertas interpretaciones y cultivar lo que llamaba intuición educada. El objetivo no era eliminar la sensibilidad, sino refinarla, volviendo más precisa la lectura de la significación psicológica de los acontecimientos. También enfatizaba una práctica de misticismo con anclaje, un equilibrio entre el reconocimiento de patrones con sentido y la acción práctica junto con el pensamiento racional. Enseñaba a usar las intuiciones como información adicional para decidir y no como guía exclusiva. Sostenía que era indispensable mantener trabajo, vínculos y responsabilidades, dejando que la sensibilidad mejore, why no reemplace, las habilidades de la vida cotidiana. En paralelo, proponía trabajo de integración de la sombra, pues veía que muchas veces la confianza diferenciada surgía como compensación ante traumas o rechazos tempranos. Había que indagar las motivaciones inconscientes para buscar sentido y control, recuperando las partes negadas de uno mismo. Sin ese trabajo, la capacidad se convertía en defensa espiritual, más que en desarrollo genuino. Por último, subrayaba la necesidad de habilidades de límites en comunidad. Enseñaba técnicas concretas para sostener la sensibilidad al transitar entornos sociales que no comprenden estas percepciones. Comunicar los hallazgos de modo apropiado y encontrar personas que aprecien la capacidad sin explotarla. A partir de allí, sus ejemplos históricos comenzaban a mostrar la diferencia entre integrar con éxito o fracasar en el intento, delineando con claridad los factores que favorecen un crecimiento real frente a los que conducen al colapso. En su análisis de figuras históricas, Jung mostraba con nitidez la diferencia entre una confianza diferenciada integrada y otra que permanece sin integrar. En los casos de éxito, destacaba a quienes lograban percibir los patrones significativos de la existencia sin renunciar a la agencia personal ni a la responsabilidad cotidiana. Evocaba, por ejemplo, a Marco Aurelio. El emperador romano encarnaba una forma integrada de confianza. Su filosofía estoica le permitía leer los hilos de sentido en medio de desafíos políticos y personales, y, a la vez, sostener la plena responsabilidad por sus respuestas. Sus meditaciones evidencian a alguien que confía en el curso de la vida, pero que decide con firmeza desde principios bien asentados.
usaba su sensibilidad hacia los patrones psicológicos y políticos para orientar el liderazgo sin abandonar el análisis racional ni las obligaciones prácticas. En un registro distinto, mencionaba a Maya Angelou como muestra de cómo la capacidad de confianza diferenciada puede transmutar el trauma en sabiduría. Ella percibía la significación psicológica y espiritual de sus vivencias, mientras conservaba la iniciativa sobre el modo de responder a ella. Su obra exhibe a una persona que encuentra sentido en el sufrimiento sin hacerse pasiva, ni quedar atrapada en el victimismo. En su integración se observa el uso de la sensibilidad para servir a otros, junto con el desarrollo de competencias concretas y el mantenimiento de límites saludables. Como contraste, describía el fracaso de integración en figuras de gran lucidez que, sin embargo, no consiguieron sostener su sensibilidad en la vida práctica. Señalaba el caso de pensadores que poseían una percepción aguda de patrones culturales y psíquicos, pero carecían de las destrezas internas necesarias para manejar esa visión. La consecuencia era un aislamiento creciente, brotes de grandiosidad y finalmente el derrumbe psicológico. Ese fracaso ilustra cómo una confianza diferenciada, no integrada, puede producir brillo sin sabiduría y visión sin estabilidad. A partir de estos contrastes, Jung extraía factores críticos de éxito. Subrayaba la necesidad de mantener habilidades de vida práctica, tejer conexiones comunitarias reales, equilibrar la intuición con la acción y evitar tanto el materialismo espiritual que consume experiencias elevadas sin encarnarlas, como el rechazo racionalista que descalifica la sensibilidad simbólica. La integración auténtica exige moverse en una franja media a ni abdicar del pensamiento crítico, ni apagar la capacidad de leer la dimensión significativa de los acontecimientos. Desde esa base, Jung sostenía que quienes poseen esta capacidad requieren formas específicas de apoyo comunitario para desarrollarse, sin caer en la soledad que tantas veces los destruye. Invitaba a reconocer señales de compatibilidad en comodidad ante coincidencias con sentido, disposición genuina a hablar del desarrollo psicológico, equilibrio entre discernimiento y acción, y resistencia tanto al materialismo rígido como al pensamiento mágico. Los compañeros sanos no fomentan el culto al control ni la dependencia pasiva, practican una confianza integrada que valida la sensibilidad y al mismo tiempo honra la responsabilidad personal. Jung adversa, con igual énfasis, sobre entornos espirituales tóxicos que explotan esta sensibilidad. Describía grupos que alientan el pensamiento mágico, desatienden las responsabilidades concretas, promueven una sensación de superioridad sobre los no despiertos o desalientan el examen crítico de sus propias creencias. Thales Communities, señalaba, atraen con facilidad a personas con confianza diferenciada, pero bloquean su maduración. En lugar de favorecer la integración, refuerzan la inflación, el aislamiento y la evasión. Para contrapesar esos riesgos, proponía construir redes de apoyo orientadas a la integración. Recomendaba vincularse con personas comprometidas con el trabajo psicológico que sepan apreciar la sensibilidad sin convertirla en coartada para eludir la vida. Sugería buscar terapeutas familiarizados con la psicología profunda, artistas y escritores que exploren el sentido en sus obras, y otros caminantes que ensayen el puente entre la delicadeza mística y la prudencia práctica. No se trataba de formar guetos esotéricos, sino de comunidades consuelo en espacios donde el lenguaje simbólico conviva con la verificación y donde el cuidado mutuo no sustituya la responsabilidad individual. En Ismarco, Jung describía un proceso de aprendizaje gradual en el que la confianza diferenciada deja de ser un rasgo que define la identidad para convertirse en herramienta de desarrollo. La sensibilidad ya no ocupa el lugar de oráculo absoluto, sino que se integra como una fuente de información adicional, en diálogo con la razón, la experiencia y el cuerpo. Díaz Timoro. La persona aprende a transitar la tensión entre apertura y límite, escucha los indicios sutiles de la vida, pero decide desde el centro propio,
sin quedar capturada por cada señal que aparece. A medida que avanzaba en sus observaciones, Jung notaba que la integración se fortalecía cuando la persona realizaba ajustes en 3 frentes simultáneos. En el frente interno, practicaba una disciplina de discriminación que afinaba la lectura simbólica y desarmaba proyecciones. En el frente relacional, aprendía a traducir sus percepciones a un lenguaje compartible, escogiendo con cuidado el momento y el grado de detalle para no invadir ni aislarse. En el frente existencial, mantenía compromisos concretos, trabajo, vínculos, cuidado del cuerpo, ritmos que impiden que la vida se reduzca a interpretación y aseguran que cada insight se encarne en gestos, hábitos y decisiones. Con el tiempo, quienes avanzaban por esta vía comenzaban a percibir una transformación en la textura de sus días. La sincronicidad ya no funcionaba como un espectáculo deslumbrante, sino como una conversación sobria y continua con la propia psique. La lectura de patrones no se convertía en compulsión, sino en recurso. La búsqueda de sentido no anulaba el vivir, sino que lo hacía más presente. Jung decía que allí emergía una confianza madura, una colaboración consciente con la evolución psicológica propia, sostenida por límites claros y por una responsabilidad que no se negocia. En los próximos tramos de su exposición, Jung se detenía en los pasos previsibles del proceso de transformación, cuando la capacidad de confianza diferenciada comienza a integrarse de manera constructiva. Mostraba cómo el reconocimiento del desborde abre el camino a la discriminación, como el anclaje en lo cotidiano permite que la sensibilidad no se rompa, y como finalmente esa colaboración consciente se despliega hacia una contribución cultural sin inflaciones ni abdicar de la humanidad compartida. Jung describía que, cuando la capacidad de confianza diferenciada empieza a integrarse de manera constructiva, se atraviesan etapas relativamente previsibles. Primero aparece el reconocimiento del desborde. La persona admite que su sensibilidad hacia los patrones con sentido se ha vuelto abrumadora y más obstructiva que útil. A menudo esto se precipita tras una crisis que obliga a revisar la relación con las propias percepciones. El hecho de nombrar ese exceso inaugura un punto de inflexión. Deja de confundirse lucidez con saturación y se abre la posibilidad de modular la sensibilidad en lugar de vivir arrastrado por ella. El paso siguiente consiste en el desarrollo de la discriminación. Aquí se aprende a distinguir entre intuiciones genuinas y proyecciones psicológicas, afinando criterios de verificación para no perderse en búsquedas interminables de significado. La persona examina sus apegos emocionales a determinadas interpretaciones, contrasta percepciones con fuentes múltiples, somete a prueba hipótesis y cultiva lo que Jung llamaba intuición educada. No se trata de apagar la lectura simbólica, sino de depurarla para que gane precisión y fiabilidad. Luego llega la integración con anclaje. La sensibilidad se mantiene presente mientras se fortalecen las destrezas prácticas de la vida, de modo que trabajo, vínculos y responsabilidades no dependan de que otros compartan las mismas percepciones. El mundo cotidiano vuelve a ser un suelo y no un telón de fondo para interpretar sin descanso. En este tramo, cada insight se traduce en acciones concretas, hábitos sostenibles y decisiones que respetan tanto la interioridad como las circunstancias externas. A continuación, emerge la colaboración consciente. La capacidad deja de ser una identidad o un motivo de singularidad y pasa a funcionar como herramienta al servicio del desarrollo psicológico. La persona coopera con su propio proceso de crecimiento sin abdicar de la responsabilidad personal. La sensibilidad aporta dirección, la razón organiza, el cuerpo regula el ritmo, y el resultado es una vida donde el significado orienta sin usurpar el lugar de la elección deliberada. Cuando el trayecto madura, aparece la contribución cultural. Jung situaba aquí a quienes han aprendido a compartir sus percepciones de forma apropiada, aportando a la evolución psicológica colectiva sin perder límites saludables ni inflarse espiritualmente. La transmisión ya no busca convencer ni deslumbrar. Procura ser comprensible y respetuosa
del proceso ajeno. Así la capacidad se convierte en recurso para la comunidad y no en motivo de separación. Jonto Mopa. Jung advertía sobre trampas que sabotean la integración. Una de las más frecuentes es la identidad especial. Algunas personas se aferran a su capacidad como prueba de avance espiritual o singularidad, usándola para situarse por encima, en lugar de madurar psicológicamente. La consecuencia es una superioridad que detiene el aprendizaje y erosiona los vínculos. Otra trampa es la obsesión por el significado. El impulso de hallar sentido en cada detalle degenera en compulsión interpretativa, anula la espontaneidad y transforma la existencia en un comentario infinito sobre sí misma, hasta que vivir se vuelve accesorio frente a explicar. Aparece también la inflación de responsabilidad. Sin límites claros, se empieza a creer que las propias intuiciones confieren obligación sobre resultados que exceden el alcance real. Crece la culpa cuando las cosas no suceden como se esperaba, y la ansiedad se multiplica al intentar controlar, con la conciencia o la energía, aquello que no está en las manos de nadie. A esto se suma la evitación comunitaria, amparándose en la sensibilidad. Algunos eluden aprender habilidades de comunicación o construir relaciones con personas que no comparten su misma capacidad, reforzando el aislamiento en lugar de entrenar la integración en la convivencia. Para responder a estas derivas, Jung proponía un método de desarrollo de la confianza consciente que combinaba refinamiento perceptivo y sobriedad práctica. Insistía en que la lectura de patrones con sentido debía equilibrarse con acciones concretas y pensamiento racional. Las intuiciones funcionaban como información adicional para decidir, no como guía única. Mantener ocupaciones, sostener relaciones y asumir responsabilidades era parte de la higiene psíquica que impedía que la sensibilidad se volviera excusa para abdicar de la vida. En paralelo, el trabajo de sombra resultaba ineludible. Jung observaba que, a menudo, la confianza diferenciada crece como compensación ante heridas tempranas o experiencias de rechazo. Por eso, había que examinar las motivaciones inconscientes para buscar control o significado y reintegrar las partes negadas de uno mismo. Sin este trabajo, la capacidad se convierte en defensa espiritual más que en evolución auténtica. Una pieza complementaria consistía en cultivar habilidades de límites en entornos sociales que no comparten estas percepciones. Jung enseñaba a traducir hallazgos al lenguaje común, a elegir contextos y momentos oportunos, a graduar el nivel de detalle y a distinguir cuando una intuición es pertinente para otros y cuando pertenece al ámbito íntimo. Aconsejaba además hallar espacios donde la sensibilidad sea apreciada sin ser explotada, de modo que la comunidad funcione como sostén y no como campo de captura. Can el tiempo. Esta disciplina va decantando una presencia distinta en la vida diaria. La sincronicidad deja de vivirse como espectáculo para convertirse en conversación serena con la psique. La persona ya no necesita que todo signifique algo todo el tiempo. Permite que el sentido aparezca donde corresponde y se abstiene de forzarlo cuando el silencio es la forma más honesta de verdad. Así se consolida una confianza madura que potencia y no reemplaza el juicio crítico y la responsabilidad. En ese punto, anotaba Jung, quienes han logrado integrar su capacidad empiezan a operar como puentes entre modos de comprensión que la cultura suele mantener separados, abriendo posibilidades que ni el control rígido ni el pensamiento mágico pueden ofrecer por sí solos. Jung sostenía que quienes integran con éxito la capacidad de confianza diferenciada cumplen una función evolutiva decisiva: tender puentes entre el materialismo racional y una espiritualidad con sentido, en una cultura que necesita desesperadamente esa mediación. Observaba que la sociedad moderna oscila entre un cientificismo rígido que niega el significado y un pensamiento mágico que abdica de la responsabilidad. Las personas con esta capacidad integrada muestran un camino intermedio que honra tanto el pensamiento crítico como el reconocimiento de patrones cargados de sentido. Se vuelven traductores entre modos distintos de comprender la realidad, demostrando que es posible sostener la disciplina intelectual
sin cerrar la puerta a la dimensión simbólica del desarrollo psíquico. En esa labor de puente, su integración evidencia que sensibilidad y fortaleza no son opuestos. Confiar en el proceso de la vida puede potenciar, y no mermar, la eficacia personal. La confianza diferenciada, cuando está encarnada, no sustituye las competencias prácticas ni la deliberación racional las complementa, ofreciendo marcos para navegar la incertidumbre y el cambio sin caer ni en la adicción al control ni en la dependencia pasiva. Así contribuyen a una sabiduría colectiva más amplia, elevando la inteligencia emocional y la resiliencia psicológica de su entorno. Desde esta perspectiva, la experiencia central puede resumirse en una constatación. Cuando confías en el universo desde una confianza diferenciada, integrada, todo cambia porque has desarrollado la rara aptitud de colaborar conscientemente con tu propia evolución psicológica. Mientras mantienes la responsabilidad personal intacta, las intuiciones de Jung iluminan que tu sensibilidad abrumadora no es un trastorno, sino una capacidad subdesarrollada para percibir los patrones significativos que sostienen el crecimiento interior. El reto no consiste en eliminar esa sensibilidad, sino en integrarla adecuadamente. La facultad de reconocer sincronicidades, de sentir la relevancia psicológica de los acontecimientos y de captar los temas de desarrollo presentes en tus experiencias, constituye un equipo psíquico avanzado que la mayoría no posee. Sin integración ese don se vuelve maldición. El universo en el que aprendes a confiar no está separado de tu propio proceso psicológico. Es el universo de tu individuación desplegándose a través de relaciones, desafíos y circunstancias que aportan exactamente las experiencias que tu desarrollo requiere. Por eso, Jung concluía que las personas con capacidad de confianza diferenciada son pioneras de la evolución de la conciencia. Muestran cómo transitar la vida con una sensibilidad casi mística, sin perder la sobriedad práctica. Las dificultades que acompañan a esta aptitud no son fracasos personales, sino dolores de crecimiento de habilidades que la cultura aún no aprendió a sostener. Si te reconoces en esta descripción, puedes afirmar internamente y ante la comunidad adecuada que estás aprendiendo a integrar tu sensibilidad en lugar de convertirla en identidad. En términos de participación consciente, no se trata de brillar por especialidad, sino de encarnar un modo de estar en el mundo que combine discernimiento, responsabilidad y apertura al sentido. Compartir lo que ves no exige grandilocuencia, sino oportunidad, cuidado del lenguaje y respeto por el ritmo del otro. Contribuir no implica imponerse, sino ofrecer marcos y prácticas que habiliten procesos genuinos de maduración. La travesía, en última instancia, no es solo desarrollo personal, es la exploración de formas de ser que la humanidad necesita para su propia evolución psicológica. Quienes integran esta capacidad demuestran que el diálogo entre razón y símbolo puede hacerse cotidiano, que la sincronicidad puede orientar sin esclavizar y que la confianza consciente no es rendición, sino cooperación lúcida con la vida. En esa cooperación, todo cambia, la percepción se vuelve más fina, la acción más responsable y la presencia más humana. Gracias por acompañar este recorrido hacia una confianza que no niega la sombra, sino que la integra como parte esencial del camino.